¿Qué tal, amigos de YouTube? Bueno, aquí Diego FC, muchos de ustedes me conocerán por TikTok. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que me llamó bastante la atención y es la maldición de los fichajes que costaron más de 100 millones. Recordamos que hace un par de años parecía loco comprar a un jugador por más de 100 millones. Ahora mismo se ha vuelto algo prácticamente común y que vemos casi en todos los mercados de fichajes. Pero hay una curiosidad y es que la mayoría de estos, diría casi todos, o fueron un fracaso o para nada cumplieron con las expectativas que se esperaba. Bien, tenemos 16 jugadores que costaron más de 100 millones a lo largo de la historia de los mercados de fichajes. Vamos a repasar uno a uno y vamos a ver cómo ha rendido. Y tenemos que comenzar con el número 16. Tenemos un pequeño empate acá. Cristiano Ronaldo, que costó 100 millones en su día del Real Madrid a la Juventus en 2018. No podemos decir que Cristiano fracasó en la Juventus porque sus números son increíbles. 134 partidos, 101 goles y 19 asistencias, ¿no? Ha sido la estrella, sin duda alguna, de la vecchia señora. Pero tenemos que reconocer algo, la Juventus lo ficha para ganar la Champions, algo que no consigue, además fracasando en octavos de final seguido con Ajax, Porto y Olympique de Lyon, equipos bastante inferiores, así que diría que es un fichaje regular. Y seguimos, Mikhailo Mudryk, que le costó al Chelsea proveniente de Shakhtar Donetsk 100 millones en este último mercado de invierno. El jugador, yo le pondría un signo de interrogación. No me gustó lo que vi, me parece que le falta adaptación. No sé si un jugador ucraniano de las cualidades que mostraba Mudryk en el Shakhtar era para pagar 100 millones por él. Bueno, le ponemos incógnito porque solo jugó media temporada y veremos lo que puede ofrecerle al Chelsea de Pochettino este nuevo año. Y seguimos con el número 14, Gareth Bale, que en su momento se convirtió en el fichaje más caro de la historia, con 101 millones proveniente del Tottenham Hotspurs. Sus estadísticas, 258 partidos, 106 goles anotados y 60 asistencias. Me pasa lo mismo que con Cristiano, no podría decir que fue un fracaso, pero creo que no cumple con las expectativas, ya que es un jugador que se ha lesionado bastante con el conjunto merengue y que se ha perdido bastantes partidos importantes. Eso sí, es recordado, por ejemplo, por la chilena que le marca al Liverpool en la final de la Champions de Kiev y la famosa corrida contra Marc Bartra. Así que diría que es aceptable. Y seguimos con el número 13, al que también le vamos a poner una incógnita, y es el fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid en este mercado por 103 millones de euros. El jugador es seguramente de los mediocampistas actuales uno de los mejores en cuanto a juventud y en cuanto a talento. Sin embargo, a ver, lo hemos visto en pretemporada, tiene sus cosas, me parece que Ancelotti tiene que encontrar todavía su posición, pero seguramente, y no tengo dudas de que a ver, va a triunfar en el Madrid, no tengo duda. Seguimos con el número 12 y encontramos otro mediocampista, Paul Pogba. 105 millones de euros de la Juventus al Manchester United en 2016, y este es un fichaje que también rompió récord porque en ese momento superó a Gareth Bale y se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol. El francés llegó como insignia en un mercado loco en el que también llega Ibrahimovic, llega Mkhitaryan, Eric Bailly y José Mourinho, por ejemplo, como técnico, y parecía que todo iba a ser una locura, pero nada más lejos de la realidad. Pogba fue un fracaso. Me parece también que nunca encontraron su posición todos los técnicos que lo alinearon, pero también ha estado plagado de lesiones y plagado de problemas extra cancha. Número 11, nos acercamos al top 10 y encontramos a Romelu Lukaku, que pasó del Inter al Chelsea por 115 millones de euros. Fichaje fracaso. Fracaso es la palabra con la que yo describiría el desempeño de Lukaku en el equipo londinense. Ha marcado 15 goles en 59 partidos. Un delantero de su talla es muy pobre, son muy pobres las estadísticas. Termina regresando al Inter solo una temporada después, y sabemos la polémica en la que está metido ahora, negociando con la Juventus a las espaldas del Inter. Fracaso de Lukaku en el Chelsea. Número 10, ahora sí entramos en el top 10. Grealish, que costó 117 millones en su día del Aston Villa al Manchester City. Sus estadísticas no son las mejores, hay que decirlo. 11 goles en 89 partidos y solo 16 asistencias. Es un jugador al que le ha costado bastante, principalmente la temporada
la primera temporada en la que está bajo las órdenes de Pep Guardiola. Esta última temporada, bueno, la famosa imagen, ¿no? Del museo del Louvre, en una temporada en la que se sale Grealish, en la que reacciona. Yo diría que es regular todavía, me gustaría verlo una temporada más, a ver si el rendimiento del jugador inglés es constante o solo fue el espejismo de una temporada. Así que regular. Y vamos con el número 9, que este fue arriba las manos porque fue un asalto. Griezmann al Barça en 2019 por 120 millones de euros. Sus estadísticas: 35 goles en 102 partidos y 16 asistencias. Recordemos que en 2018 ya los había rechazado, su cláusula era de 80 millones y aún así prefiere quedarse en el Atlético de Madrid para salir un año después por 120. No rinde en el Barça, está 2 temporadas, coincide con Messi, se termina volviendo al Atlético de Madrid con opción de compra de 40 millones. El Atlético fue inteligente, el Barça diría muy tonto, porque lo sentaron en el banquillo para rebajar su precio a 20 millones. El Barça termina accediendo inexplicablemente y venden a un jugador que compraron por 120 solo por 20. Es decir, en pocas palabras, el Barça pagó 100 millones por la cesión de 2 temporadas de Antoine Griezmann. Vamos con el siguiente, Enzo Fernández, al que también le vamos a poner un signo de interrogación. 121 millones, me parece que estuvo muy sobrepagado por parte del Chelsea. Realmente el equipo blue estaba desesperado por encontrar un mediocampista. Venía de ser el jugador revelación y el mejor jugador joven de la Copa del Mundo, campeón con Argentina, muy buen desempeño, pero ni de cerca era para pagar 121 millones de euros. Me parece que no ha rendido, ha recibido bastantes críticas, para mí injustas, porque no tiene mucho que ver él. El tema es el funcionamiento del equipo. Ahora mismo, el día que estoy grabando este video, el único acompañante que tiene en la mitad de la cancha es Conor Gallagher. Así que yo creo que si lo rodean bien, puede ser un jugador muy importante en la historia del Chelsea. Así que, signo de interrogación. Número 7, al que también le vamos a poner signo de interrogación porque estamos hablando de Declan Rice, que le costó 122 millones de euros al Arsenal. Otro jugador que también creo que está sobrepagado era la estrella del West Ham, que conquista la Conference League en 2023. Pero pienso lo mismo que con Enzo, no era para pagar más de 120 millones por este futbolista. De todas formas, creo que encaja bien en el esquema de Arteta, en lo que quiere hacer, en lo que quiere ejecutar, y seguramente será importante para el técnico español, pero hasta que no lo veamos tenemos que ponerle un signo de interrogación. Número 6, Joao Félix, 126 millones, la cláusula que paga el Atlético de Madrid en 2019 para reemplazar a Griezmann, proveniente del Benfica. Sus estadísticas: 131 partidos, 34 goles y 16 asistencias. No sé si llega a ser fracaso, pero es bastante decepcionante, ¿no? Un jugador que llega como joven promesa, como emblema de futuro para el equipo colchonero, y que sí es verdad que no se ha adaptado al esquema defensivo que plantea el Cholo Simeone. Termina saliendo en una sesión al Chelsea donde tampoco rinde, el Chelsea no se lo quiere quedar. Ahora mismo parece que se puede ir a Arabia Saudí, al Barça, veremos dónde termina el portugués. Pero es complicada la situación y para nada fue rentable pagar los 126 millones de euros que pagó el Atlético de Madrid en su día por el portugués. Número 5, Ousmane Dembélé. Qué novela que hemos vivido con el francés. 135 millones de euros paga el Barça en 2017 a la desesperada para reemplazar a Neymar, que se había ido. Ya hablaremos de Neymar más adelante en el top. Sus estadísticas: 185 partidos, 40 goles, 42 asistencias. ¿Y saben cuántos partidos se ha perdido Ousmane por lesión? 119. Una temporada, si avanzas bastante en las copas, suele tener alrededor de 55 partidos. Estamos hablando de que Ousmane Dembélé se ha perdido más de 2 temporadas en total en el Barça. Un jugador que no ha rendido las primeras temporadas, se las ha pasado más en la enfermería que en el terreno de juego, y que justo cuando está empezando a rendir, se va. Parecía que sería importante para Xavi. El entrenador español ha mostrado su descontento con la decisión del francés. Y bueno, tampoco sé si diría que fue fracaso, pero es muy, muy decepcionante lo de Dembélé, que llega a sus 20 años por esta cantidad y no mostró lo que habíamos visto en esa única temporada que brilla en el Borussia Dortmund. Y nos acercamos al top 3. En el número 4 tenemos a Philippe Coutinho, otro de los fracasos del Fútbol Club Barcelona. En enero de 2018 el club catalán paga
160 millones de euros por el jugador brasileño al Liverpool. 106 partidos, 25 goles, 14 asistencias. No podemos decir que no tuvo oportunidades porque pasó por las manos de Ernesto Valverde, Ronald Koeman y Xavi Hernández y con ninguno pudo rendir. Lo más recordado de Coutinho en el Barça fueron esos 2 goles que le hace en cuartos de final de Champions con el Bayern Múnich cuando había salido de préstamo en la goleada más humillante de la historia del Barça. Recuerdo que vuelve en 2020 con Ronald Koeman, parecía que podía ser importante, desplegó buenas actuaciones al principio, pero terminó lesionándose. También es un jugador al que le han afectado bastante las lesiones y no ha mostrado para nada su mejor versión. Se termina yendo al Aston Villa por 20 millones, fracaso total. Y ahora sí, top 3, el podio. Número 3, Eden Hazard al Real Madrid por 160 millones de euros en 2019, heredando la número 7 de Cristiano Ronaldo, de Raúl, de Juanito, que parecía que sería una insignia, que venía de ser el mejor jugador del Chelsea y para mí uno de los mejores jugadores de Rusia 2018. El Hazard de ese mundial, yo lo dije en su momento, es para que se siente en la mesa de Messi y de Cristiano Ronaldo. Es impresionante el mundial que hace el belga en Rusia, ¿no? Sus estadísticas con el Real Madrid, agárrense, 76 partidos, 7 goles. 7 goles en 76 partidos y solo 9 asistencias. Una locura, un jugador que ha estado plagado de lesiones, pero cuando ha estado al 100% no ha rendido como se esperaba, no ha sido el jugador desequilibrante y se fue esta última temporada del Real Madrid. Eso sí, puede presumir de haber ganado una Champions. Vamos con el número 2, Kylian Mbappé, 180 millones de euros en 2018. Llega al PSG en 2017 en calidad de préstamo, pero la compra se ejecuta en 2018 del Mónaco al PSG. Bueno, el PSG le paga al Mónaco, ¿no? Sus estadísticas, es una locura. 260 partidos, 212 goles y 84 asistencias. Sin duda es una gran inversión que hizo el PSG, pero bueno, sabemos la polémica en la que está metido ahora. El PSG lo aparta, Luis Enrique no cuenta con él, el Real Madrid está esperando para ver si el PSG baja sus pretensiones económicas para poder ficharlo. Pero hablando futbolísticamente, Mbappé ha rendido siempre. Además, siendo jugador del PSG, gana la Copa del Mundo en 2018 y el subcampeonato del mundo en Qatar 2022, haciendo 4 goles en la final de la Copa del Mundo. Una locura lo de Kylian. Y el número 1, Neymar, 222 millones de euros en 2017. Paga la cláusula de rescisión el PSG al Barça por el brasileño. 173 partidos, 118 goles, 75 asistencias. Sí es verdad que no son malas estadísticas, pero tendremos que analizar los contextos. El PSG ficha a Neymar para ganar la Champions. Llega a una final, la pierde contra el Bayern Múnich y el año siguiente llega a semifinales y la pierde contra el Manchester City. Neymar se ha perdido bastantes partidos importantes. Por ejemplo, el partido de vuelta contra el Real Madrid en 2018. Se pierde el partido contra el Manchester United en el Parque de los Príncipes, donde los Red Devils eliminan a los parisinos. Y muchos otros partidos, lesiones, problemas extracancha. Recuerdo que en 2019 quería irse al Barça, termina peleado con la afición, en fin, se va del Barça para dejar de ser la sombra de Messi, llega al PSG para ser la sombra de Mbappé, y diría que considerando todo lo que ha desembolsado el PSG, no solo en cuanto al fichaje, sino en cuanto a sueldos, primas, renovaciones, etcétera, fue un fracaso. Habiendo repasado la lista, pasamos a las conclusiones. Estamos hablando que de 16 jugadores que fueron fichados por más de 100 millones, 8 han sido fracasos. Paul Pogba, Lukaku, Grealish, Antoine Griezmann, Joao Félix, Dembélé, Coutinho, Hazard y Neymar son los 8 que conforman los fracasos de más de 100 millones. Solo uno podemos decir que ha rendido como se esperaba y es Kylian Mbappé.